con Dios. Afilamos nuestra espada con esta lectura y dice: por lo demás, hermanos, gócense en el Señor. A mí no me molesta escribirles las mismas cosas y para ustedes es mejor. Tengan cuidado de los perros, cuídense de los malos obreros y de los que mutilan el cuerpo. Porque nosotros somos la circuncisión, somos los que servimos a Dios en el Espíritu, los que nos gloriamos en Cristo Jesús y no ponemos nuestra confianza en la carne. Aunque también yo tengo de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Fui circuncidado al 8º día y soy del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín. Soy hebreo de hebreos y en cuanto a la ley, fariseo. En cuanto a celo, perseguidor de la iglesia. En cuanto a la justicia que se basa en la ley, irreprensible. Vaya carta de presentación que tendría Pablo si quisiera hacerlo. Pero todo lo que para mí era ganancia, lo he estimado como pérdida. Por amor de Cristo y a decir verdad, incluso estimo todo como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor. Por su amor lo he perdido todo y lo veo como basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él. No por tener mi propia justicia que viene por la ley, sino por tener la justicia que es de Dios y que viene por la fe en Cristo. A fin de conocer a Cristo y el poder de su resurrección y de participar de sus padecimientos para llegar a ser semejantes a Él en su mente, si es que de alguna manera llego a la resurrección de entre los muertos. No es que ya lo haya alcanzado, ni que ya sea perfecto, sino que sigo adelante, por ver si logro alcanzar aquello para lo cual fui también alcanzado por Cristo Jesús. En el verso 13 nos dice: hermanos, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado ya, pero una cosa sí hago. Me olvido ciertamente de lo que ha quedado atrás y me extiendo hacia lo que está delante. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Así que todos los que somos perfectos, sintamos esto mismo. Y si ustedes sienten otra cosa, también esto se lo revelará. Pero en aquellos a que hemos llegado, sigamos una misma regla y sintamos una misma cosa. Hermanos, sean ustedes imitadores de mí y fíjense en los que así se conducen según el ejemplo que ustedes tienen de nosotros. Porque por ahí andan muchos de los cuales muchas veces les dije y orando vuelvo a decirlo, que son enemigos de la cruz de Cristo. Ellos solo piensan en lo terrenal. Su Dios es el vientre, su orgullo es su vergüenza y su fin será la perdición. Pero nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Él transformará el cuerpo de nuestra humillación para que sea semejante al cuerpo de su gloria, por el poder con el que puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Vaya capítulo el que el apóstol Pablo nos comparte, este capítulo 3 de Filipenses, que nos deja un gran desafío. Y por allí hay una palabra que ya lo hemos conversado anteriormente, Ricky, en donde dice nosotros los perfectos, nosotros los llamados a la perfección. Y hemos dicho anteriormente de que nosotros a veces decimos perfecto solo Dios y de alguna manera tratamos como de quitarnos ese peso, de ese compromiso de cumplir con lo que el Señor espera. Pero Pablo nos hace un llamado y nos dice, hace un llamado a la perfección. Todos los que somos perfectos y creo que eso solo se consigue cuando Jesús es nuestro tesoro, ¿no? Cuando Jesús es el que está en el centro de nuestra vida y es un llamado a ser perfectos como Él. Claro que sí. Y si se ponen a ver, algo que me llama muchísimo la atención es que Pablo empieza indicándonos que tenemos que tener cuidado. Ajá. Él nos dice que cuidemos de 3 cosas importantes. Los perros, los obreros o los amigos que no son los verdaderos, y también nos habla de los mutiladores. Esos mutiladores son esas cosas que nosotros podemos tener como la rebelión, el orgullo, y nos invita a eso precisamente, a hacerlo a un lado y a buscar, como tú dices, esa perfección en Cristo, el que cada día querramos ser mejores, el que cada día tengamos esa conciencia que solos no vamos a poder, pero en Cristo Jesús lo podemos todo. Muy bien. Oye, es lindo, y regresando de veras a este tema de la perfección, es bien interesante porque Pablo aquí parece como que él mismo se está contradiciendo, ¿verdad? Porque dice, no es que yo ya lo haya alcanzado, él dice, todavía no soy perfecto. Y después dice, nosotros los perfectos.
Entonces podría sonar como será algún error de traducción, pero en realidad son dos cosas diferentes, ¿verdad? Cuando Pablo habla acerca de nosotros los perfectos, somos los que hemos sido perfeccionados en Cristo Jesús cuando hemos conocido a Jesús como Señor y Salvador. En ese momento nosotros somos completos en Cristo. Pero cuando dice no he alcanzado la perfección, ahí está hablando de un proceso. Y ese proceso del que hemos platicado aquí mucho, de decir, es que Jesús nos ha llamado a ser perfectos, como Dios es perfecto. Entonces, una cosa es que hayamos sido completos en Cristo cuando lo conocimos, y otra cosa es que vamos siempre en ese proceso de transformación, tratando de alcanzar esa perfección. ¿Qué es eso? Que probablemente no la vamos a alcanzar en esta tierra, pero sí es la meta que nosotros debemos mantener. Y tal vez en esta escritura es lindo porque Pablo lo deja ver de una manera muy clara. Él habla de quién es, qué es lo que está buscando, pero cuando nosotros nos vamos más adelante, al final de la vida de Pablo, vemos a un Pablo terminando su carrera y decir literalmente eso: he terminado la carrera. Y usa ciertos términos que usó al principio, porque él dice, ¿verdad? Cuando comienza, dice que él no corre solo como a la aventura, o no golpea solo como golpeando el viento, y cuando termina dice, he terminado la buena carrera. Y dice, he peleado la buena batalla. Y eso lo dijo desde el principio, tenía una visión muy clara de hacia dónde iba. Así que verdaderamente es un texto que nos ayuda a nosotros a mantenernos en ese camino de crecimiento, de buscar la perfección y de buscar la santidad hasta el día que nos encontremos con el Señor. Y sabes qué, Ricky, sí, perdón, por favor. sabes que me llama mucho la atención también, que es importante que resaltemos, es que Pablo está hablando y escribiendo desde la prisión, cuando él está en cautiverio, pero él habla con una libertad total. Sí. También es interesante que él nos está dando su testimonio, nos habla desde sus cicatrices y como tú bien decías, en algún momento él nos hace mención de esa perfección que llegado a un punto y una revelación al conocer a Cristo no vale nada, porque los valores cambian completamente cuando lo conoces, lo que te era importante ya no lo es. Claro, y precisamente es las credenciales con las que Pablo se presenta, porque él dice, si tuviéramos que hablar de credenciales, aquí están las mías, y él empieza a hablar de su linaje, de sus alcances, de su conocimiento, ¿verdad? Y él se presenta allí, y creo que humanamente a veces somos tentados en esa parte de querer presumir nuestros logros y nuestras experiencias, etcétera, que están por algo en nuestra vida, pero no deberían de ser parte o la esencia de nuestra identidad, ¿no? Y él luego habla y dice, todo esto sí me sirvió y sí lo alcancé, ahí está en mi currículum, sin embargo, mi esencia no es esto. Mi esencia y lo más valioso para mí es Jesús. Claro. Y algo importante cuando tú mencionas cómo Pablo va enumerando uno a uno todos sus trofeos. No lo hace para enseñarlos. Creo que él lo que está haciendo es preparándonos. Lo saca todos los trofeos para decirnos, miren, y todo esto no vale nada. A veces nosotros vivimos la vida de esa manera, con los trofeos de algo que hemos hecho nosotros mismos y que en realidad nos olvidamos de lo que Dios ha hecho por nosotros. Creo que al final él está hablando de algo mucho más importante. Yo creo que hay algo escondido en el texto y es la autosuficiencia. Muchas veces nosotros nos concentramos en lo que hemos hecho por Dios y dejamos a un lado lo que Dios en realidad ha hecho por nosotros. Él nos está diciendo tal vez lo que nosotros hemos logrado, pues lo tenemos como trofeo. ¿Cuáles son nuestros trofeos? Yo me preguntaba, en realidad, ¿cuántos trofeos tengo que dejar a un lado para permitir que sea Dios el que haga todo por mí? No, es lindo y es interesantísimo porque nosotros muchas veces pensamos en la humildad como una falsa humildad general, o sea, realmente. Sí. Y esa falsa humildad es aquello que te dicen algo bueno y uno, no, ¿cómo vas a creer? ¿Verdad? Si yo soy. Nos hacemos los falsos humildes. Pero la verdadera humildad no niega la realidad. Y Pablo aquí es bien lindo porque él era una persona que Dios había trabajado en su carácter y era una persona muy humilde. Bueno, muy humilde está mal dicho, era una persona humilde, pero que eso no significaba que él iba a negar su realidad, no iba a decir, sí, es que yo vengo, sino que él cuenta su realidad, la pone en perspectiva y entonces eso es cuando dice, sí, pero todo esto lo tengo, pero delante del Señor, después de haber entendido lo que es conocer a Cristo, todo eso lo tengo por basura. Y es interesante porque aquí no solo habla de sus logros, sino que cuando leemos son 7 características que presenta Pablo de sí mismo y por lo menos comienza con 2 que no tienen que ver con él, ni con sus logros, porque circuncidado al 8º día, él no fue a circuncidarse al 8º día. Tuvo papás que lo cuidaron, tuvo una familia que lo apoyó, ¿verdad?
vivió, nació y era parte del linaje de Israel. Él no pudo haber hecho absolutamente nada para nacer en ese linaje. Entonces es lindo porque comienza hablando de cosas que él no logró por sí mismo y después te dice, hay cosas que él logró por sí mismo, pero sin importar si se le dio o él lo logró, al final lo pone en esa balanza y dice, pero después de haber conocido a Cristo, todo esto no vale absolutamente nada. Entonces, ser humilde no significa negar nuestra realidad, ser humilde significa reconocer quién soy yo y quién es Dios. Eso es lo que nos da a nosotros la verdadera perspectiva de la humildad. Cuando uno se mira delante de Dios y dice, ay, es que lo que yo soy es absolutamente nada delante del Señor. Y sabes qué, Ricky, algo importante que mencionabas era la circuncisión. Tú mencionas cuando dice que Pablo fue circuncidado al 8º día. Y aquí nos habla de una operación física, pero posteriormente Él nos está invitando a ser circuncidados a una circuncisión en nuestro corazón, que únicamente lo podemos hacer de la mano de Dios. Quien lo hace realmente es el Espíritu Santo y por eso es que necesitamos invitarlo a que venga a nuestra vida a quitar. Circuncidar significa una operación que te quita algo que no sirve y lo tiras. Es lo que nosotros necesitamos encontrar, todos esos mutiladores, como él menciona en la palabra, quitarlos, hacerlos a un lado para dar paso y para dar esa apertura a que Él pueda hacer en nuestro corazón eso que Él prometió que iba a hacer por nosotros. Ahora, fíjense que yo, mientras leía este pasaje, pensaba mucho en el libro que estamos leyendo, El impostor que vive en mí, y creo que Pablo en muchos de los textos nos está hablando como no dejen que el impostor tome el control. Y ahí va la pregunta que quiero hacerles con esto, porque Pablo dice, desecho, esto ya lo tengo por basura, ¿verdad? Esto ya no es realmente importante, es una pérdida. ¿Realmente Cristo pide que desechemos lo que se ha alcanzado? ¿O podemos utilizar eso también para beneficio del reino? Yo creo que ambas cosas. Creo que cuando tú lo tomas como lo máximo, lo todo, ajá, entonces nos está pidiendo, deséchalo, porque tienes que dar espacio para mí. Ajá. La verdadera batalla, cuando decimos afilemos nuestra espada, más bien creo que no es solamente conocer a Cristo, es caminar con Él, porque a veces tú puedes saber algo en la teoría, que esa es la parte fácil, pero el poderlo llevar contigo todos los días, conocerlo, el pasar ese tiempo íntimo con Él, el permitir que te transforme, eso es a lo que Él nos está llamando. Yo creo que muchas de las cosas que pasan en nuestra vida nos van a servir. De hecho, Pablo mismo, cuando él está hablando desde su cicatriz, desde lo que le sucedió, desde su verdad, le sirve para decir todo esto que yo he vivido, pues en realidad hoy para seguir a Cristo no me sirve, pero me recuerda también cuando el joven rico llega con Jesús y le dice, ¿qué puedo hacer para seguirte? Y él le dice, pues tú ya conoces los mandamientos, todo lo que tienes que hacer, todo eso lo hago. Entonces se voltea y le dice, pues vende todo lo que tienes y sígueme. Es un negocio que le está proponiendo Jesús a este joven. Y creo que al final lo que nos está diciendo es que dejemos nuestros estereotipos, pero cada vivencia que nosotros tenemos, por supuesto que nos puede servir para alentar a alguien, para levantarlo, para que nos pueda exhortar a ser cada vez mejores. Yo creo que es eso, o sea, hay ciertas cosas que el Señor sí nos pide que nosotros desechemos porque son cosas que no tienen ningún valor y hay otras que en realidad el Señor ha permitido en nuestra vida para poder ser usados por Él y poder llegar, por ejemplo, a cierto grupo de personas. O sea, el Señor escogió a Pablo no porque al azar, sino que cuando dice es que me es útil. O sea, cuando escoge a Pablo dice es una persona que me es útil por eso, por todo el trasfondo que tenía Pablo. Entonces, el Señor es eso, no es que quiere que nosotros nos desechemos de todo lo que Él ha permitido, sino que lo que desea es que nosotros podamos tener la perspectiva correcta y entender, bueno, todo esto sí, es cierto, el Señor me lo dio, puede ser importante, pero lo más importante es haber conocido a Jesús. Entonces, el ver para atrás y decir, bueno, Señor, ¿por qué me permitiste nacer en esta familia? ¿Por qué me permitiste nacer en Guatemala? ¿Por qué me permitiste haber estudiado donde estudié? O sea, todo eso no es que sea malo. Es sencillamente, es parte, al final se vuelve parte de nuestra personalidad y el Señor desea usar esa personalidad para su gloria. Así que sí, es un poco extraño porque uno puede confundirse y decir, entonces es como desecharlo y es donde yo les decía, siento que es fácil caer entonces en esa falsa humildad. De decir, no, es que yo soy, ¿verdad? Soy una cucaracha, es que soy, ¿verdad? Sino, es decir, ok, esta es mi realidad, esta es la verdad, y pedirle al Señor que nos muestre por qué lo permitió Él, porque en realidad es bien interesante
Nosotros siempre lo hablamos de aquí en Iglesia Villarreal, es algo que platicamos todo el tiempo y yo le doy gracias al Señor porque nos lo han repetido muchas veces. Y es, yo no voy a poder llegar a los círculos que llegan ustedes dos. Probablemente ustedes no van a llegar al círculo donde yo me muevo. Y de eso se trata, ¿verdad? Que el Señor nos usa en el lugar donde nos puso con nuestras características únicas. Entonces, sí, seamos agradecidos por lo que el Señor nos ha dado, pero tengamos una perspectiva correcta de qué significa. Claro, porque digamos, Pablo no hubiese podido llegar a ciertos escenarios si no tuviera todo ese recorrido, ¿no? Toda esa experiencia y ese conocimiento. Y el detalle es que creo que debemos definir qué es lo más valioso para nosotros, ¿verdad? ¿Qué es lo más importante para nosotros? Porque puede que usted diga, para mí lo más importante, lo más valioso que yo tengo son mis títulos, ¿verdad? Cuando realmente Jesús espera ser lo más valioso de nosotros. Yo conocí a alguien que tenía un rango académico bastante alto, ¿verdad? Era un doctor en su materia. Y cuando uno, a veces, alguien llegaba y le decía, mire, licenciado, y decía, doctor, ¿verdad? No soy licenciado, soy doctor, ¿verdad? Y digamos con ese énfasis, y uno no ve al apóstol Pablo diciendo ahí, yo soy el, ¿verdad? Sino que él habla de Jesucristo y dice, de hecho, yo soy el más pequeño de todos, ¿verdad? Se hace el más pequeño y yo creo que por ahí va el reto que nosotros tenemos hoy. ¿Qué es lo más valioso que usted tiene hoy? ¿Sus títulos? ¿Sus riquezas? ¿Sus posesiones? No sé. Cristo debe ser lo más valioso para nosotros. Y yo creo que es un gran tiempo para orar, Ricky. Yo quiero pedirte que nos dirijas en un tiempo de oración. Bravo, Señor, te damos gracias porque tú nos das el privilegio de estar hoy aquí escuchando esto. Señor, tu palabra dice que tú nos hablas a tiempo y fuera de tiempo. Y Señor, hoy nosotros reconocemos que tú nos estás hablando. Y te pedimos perdón si hemos hecho de nuestra vida, de nuestras posesiones, de nuestro pasado, algo en lo que nos gloriamos y no te hemos tenido a ti como lo más importante en nuestra vida. Señor, hoy te pedimos perdón y te decimos que tú eres lo más importante. Que cuando te recibimos a ti como Señor y Salvador, tú te convertiste en la persona más importante y por lo tanto tenemos todo nuestro pasado como basura en ese sentido, Señor. Así que hoy te pedimos en el nombre de Jesús, Padre, que tú nos recibas tal como somos, pero que tú te puedas glorificar a través de nosotros para poder llevar tu palabra a donde quiera que nosotros vayamos, utilizando, Señor, nuestra identidad, nuestra personalidad, nuestra manera de ser, nuestro contexto. Y que no nos sintamos mal por eso, sino que lo podamos usar para poder llegar a aquellas personas a quienes tú deseas alcanzar a través de nuestra vida. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Nosotros hacemos una breve pausa y regresamos con más de su programa Vaya con Dios. Has sido redimido y diseñado con un propósito. Eres amado por Dios. Alcanza tu máximo potencial, descubriendo tu identidad real. La recuperación de la pasión. La palabra pasión significa ser afectado por. Y la pasión es la energía esencial del alma. Pocas veces nos parece que la capacidad de ser afectados por algo sea una fuente de energía. Sin embargo, encontramos un ejemplo que ilumina esta verdad en el Evangelio en Mateo 13. Parece ser simplemente otro largo día de trabajo en el ritmo de aquel tiempo, pero de repente el buey se detiene. El campesino presiona su arado más profundamente en la tierra de lo que acostumbra. Vuelve a pasar por el surco una y otra vez hasta que oye un sonido metálico. El hombre empuja el arado hacia un lado. Con sus manos cava la tierra. Finalmente el campesino logra ver un mango y levanta una gran vasija de barro de la tierra. Le da un tirón a la vasija. Deja escapar un grito que asusta al buey, porque encontró dentro de la vasija monedas y joyas, plata y oro. El campesino mira a su alrededor para ver si alguien lo ha visto. Confirma satisfecho que está solo. Vuelve a poner tierra sobre el recipiente de barro, ara un surco superficial sobre ese lugar, coloca una gran piedra en el terreno como un indicador y reanuda el arado del campo. Está feliz por su hallazgo. Un solo pensamiento lo absorbe de hecho. Lo controla de tal manera que ya no puede trabajar sin distracciones durante el día o dormir sin interrupciones por la noche. El campo debe ser de su propiedad. Como jornalero, es imposible para él tomar posesión del tesoro enterrado. ¿Dónde puede obtener el dinero para comprar el campo? Entonces decide vender todo lo que posee. Obtiene un precio justo por su pequeña cabaña y las pocas ovejas que adquirió. Se acerca a familiares, amigos, conocidos y le pide prestado grandes sumas de dinero. El dueño del campo está encantado con el precio.
elevado ofrecido por el comprador y se lo vende al campesino sin pensarlo 2 veces. La esposa del nuevo propietario está furiosa, sus hijos inconsolables, sus amigos le hacen reproches, sus vecinos menean la cabeza. Se quedó demasiado tiempo al sol, pensaron todos. Sin embargo, todos están desconcertados por su energía. El campesino se mantiene quieto, en calma y alegre, a pesar de la amplia oposición. Sabe que ha hecho una operación extraordinariamente rentable y se regocija ante la idea de la recompensa. Sí, la familia no tenía idea de lo que él estaba tramando, lo que había encontrado. El tesoro que aparentemente había sido enterrado en el campo por seguridad antes de la última guerra y cuyo propietario no había sobrevivido, le devolvería 100 veces el precio que había pagado. Pagará todas sus deudas y construirá el equivalente a una mansión en Malibú. El reino de los cielos es como un tesoro escondido en un campo. Cuando un hombre lo descubrió, lo volvió a esconder y lleno de alegría fue y vendió todo lo que tenía y compró ese campo. Esta parábola se enfoca en el gozoso descubrimiento del reino de los cielos. El erudito en la Biblia, Joachim Jeremías, comentó: cuando ese gran gozo que supera toda medida se apodera de un hombre, lo lleva lejos. Así es, muy lejos. Penetra en lo más íntimo. Todo lo demás parece no valer nada en comparación de ese valor. Ningún precio es demasiado alto para pagar. La entrega incondicional de lo más valioso se convierte en una cuestión de rutina. Lo decisivo en la parábola no es todo lo que el hombre está dispuesto a dejar de lado, sino su razón para hacerlo, la experiencia de su descubrimiento. Lo mismo sucede con el reino de Dios. El efecto de la noticia es abrumador, llena el corazón de alegría, cambia todo el sentido de la vida y produce el mayor de los sacrificios que podamos hacer. Ahora, transpongamos la parábola del tesoro en algo más de este siglo. El 10 de julio de 1993, Leslie Robbins, un profesor de secundaria de 30 años de edad, ganó 111 millones, sí, 111 millones de dólares, el premio mayor de la lotería en la historia de los Estados Unidos. ¡Wow! ¡Qué emoción! ¿Se imaginan si se ganan ese premio? Inmediatamente voló desde Wisconsin a Florida para reunirse con su novia, Colleen DeVries. En una entrevista con un diario, Robbins dijo: los primeros 2 días probablemente tuvimos más miedo y nos sentimos más intimidados que eufóricos. En general, las cosas estaban empezando a apaciguarse lo suficiente. Sería presuntuoso decir que Leslie y Colleen han sido afectados por su buena suerte y que obtener el premio de la lotería despertó una pasión en sus almas. Esa pasión es idéntica a la del campesino con la parábola que no sabía dónde conseguir ese dinero para poder comprar esta parcela. Robbins contaba con 180 días posteriores al sorteo para reclamar el premio. Sin embargo, vamos a suponer que estos 2 nativos de Wisconsin son fanáticos de los deportes. Están tan absortos siguiendo a los Brewers de Milwaukee en su carrera por la Liga Americana y a los Green Bay Packers por el Super Bowl que se olvidan de reclamar el premio. Los 180 días caducan y pierden 3.5 millones de dólares después de la deducción de impuestos por año durante los próximos 20 años. ¿Cuál sería nuestro veredicto para esta joven pareja? ¿Tontos? Algo por ahí iría. Mi respuesta habría sido la misma, aunque ahora esté atemperada por la compresión y compasión, he hecho esa misma cosa. La esclavitud que ellos tenían era el deporte, la mía era el alcohol. Me identifico con su necedad. Ellos perdieron una fortuna por los Brewers y por los Packers. Yo me perdí el tesoro por el bourbon y el vodka. Durante esos días de vino, cuando escondían botellas en el armario del baño, en la guantera, en la maceta de geranios, me ocultaba de Dios en medio de las lágrimas y bajo una risa falsa. En todo momento yo sabía el paradero del tesoro. Una cosa, escuchen bien, es descubrir el tesoro y otra muy distinta es reclamarlo como propio a través de determinación y esfuerzo tenaz. La avaricia de nuestra vida se debe en gran medida a nuestra fascinación con las baratijas y los trofeos del mundo irreal que pasan delante de nosotros. Así es, el sexo, las drogas, el alcohol, la búsqueda de dinero, el placer y el poder, incluso un poco la religión, suprime la conciencia de la resurrección de nuestro Señor Jesús.
La inconsciencia de lo temporal no puede ocultar la terrible ausencia de sentido en la vida y en la sociedad, y tampoco pueden hacerlo el fanatismo, el cinismo o la indiferencia. Cualquiera sea la adicción, ya sea una relación asfixiante, dependencia disfuncional o simple pereza, nuestra capacidad de ser afectados por la persona de Jesús se adormece. La pereza es, en el fondo, nuestra negativa a mirar hacia adentro y enfrentar lo que realmente pasa en nuestra vida. Es una especie de parálisis que surge cuando preferimos protegernos de la verdad en lugar de reconocerla. Cuando no valoramos de verdad el gran regalo que hemos recibido, la apatía y la mediocridad se vuelven inevitables. Así es, y es que fíjate que habla de la pereza. Y la pereza la comparan inclusive como una puerta que se mueve para un lado y para el otro, pero no avanza. Así que tenemos que tener cuidado con eso. Y dice la pasión, para no convertirse en nostalgia o sentimentalismo, necesita renovarse una y otra vez en su fuente original. ¿Cuál será? Ese tesoro es Jesucristo. Él es el reino vivo de entre nosotros, como dice el canto que identifica a los jesuitas en San Luis. Llevamos un tesoro que no es de oro, en frágiles vasijas de barro nosotros. Una riqueza incalculable, un único tesoro, el Señor, el Cristo, el vaso de barro. Y esta lectura que nos deja Brennan Manning es totalmente desafiante. Yo pensaba, si Dios te dijera, hijo, acércate, tengo lo que tú necesitas, ¿te acercarías? El detalle es que Dios ya nos dijo eso, ¿verdad? Y lo tenemos ahí, las puertas abiertas a través de Jesucristo. ¿Por qué no nos acercamos? Y es que es bien interesante porque, la verdad, a mí me llamó muchísimo la atención la lectura y una de las cosas que más me impactó es lo decisivo en la parábola no es todo lo que el hombre está dispuesto a dejar de lado, sino su razón para hacerlo. Y cuando nosotros entendemos esa motivación, porque realmente es difícil el tener una evidencia física, no es difícil, es imposible tener una evidencia física al principio cuando uno ha tomado la decisión de seguir a Jesús. O sea, con Evelyn, mi esposa, siempre molestamos y decimos que sería bien bonito que cuando uno recibe a Jesús como que saltara un botoncito, ¿verdad? O algo para decir, ese es nacido de nuevo. Pero en realidad no hay una evidencia física al momento. Comienza a haber una evidencia en nuestro comportamiento y en todo lo demás, pero no hay una evidencia que pueda decir, sí, es que ya de verdad hizo la oración. Porque nosotros hemos tal vez repetido la oración de salvación muchas veces y probablemente no ha sucedido ese milagro de la salvación, porque es un milagro. Y a mí me gusta mucho esto porque esto evidencia en realidad la vida de un nuevo nacido, de un nacido de nuevo en Cristo Jesús. Y es que cuando nosotros hemos entendido lo que eso significa, es como, o sea, la alegría es que se desborda la alegría. O sea, uno ya no puede vivir igual, sino que uno está tan agradecido que entonces comienza a vivir una vida distinta porque queremos agradar a aquel que lo dio todo por nosotros. Y yo creo que muchas veces nosotros podríamos estar viviendo una vida en la que consideramos que somos cristianos, pero no necesariamente hemos tomado la decisión de seguir a Jesús porque no se nota ese deseo ferviente de agradarlo, de servirlo. Y es lo que pasa, lo leíamos hace un momento con Pablo. Pablo cuando dice, es que yo, siendo Pablo, dice, es que yo todo lo tengo por basura con tal de asegurarme a Cristo, ¿verdad? Entonces, creo que es interesante cuando nosotros pensamos en esto para nosotros. O sea, ¿cómo estamos viviendo nosotros? ¿Cómo está viviendo usted? ¿Será que verdaderamente dice, a mí no me importa lo demás, yo sigo a Jesús? Si tengo que hacer el ridículo, no me importa. Si voy a caer mal, no me importa. Pero lo voy a hacer porque estoy tan agradecido. Yo creo que eso es lo que marca nuestra vida como cristianos, el reconocer que si realmente hemos dimensionado lo que significa el sacrificio de Jesús por nosotros y lo hemos aceptado, nuestra vida no puede ser igual. Y con Evelyn todo el tiempo estamos recordando algo y este fin de semana lo estuvimos hablando mucho y es, a veces es demasiado parecido como para ser diferente. A veces vivimos una vida tan parecida a lo que vive la demás gente del mundo que en realidad que no se nota nada. Exactamente. Entonces eso, yo no puedo venir y decir aquí, aquel sí es salvo, aquel no, pero su comportamiento evidencia, ¿verdad? Esa gratitud. Entonces creo que tiene que ver con esto, esa gratitud de decir, no, a mí no me importa, porque le digo, no es que uno quiera caer mal, pero no me importa caer mal con tal de seguir a Jesús. No me importa hacer el ridículo, si digan lo que digan de mí, pero si es por seguir a Jesús, no me importa. Y creo que tiene que ver con eso, ¿verdad? Y ¿sabes qué, Ricky? A mí me encanta ver cómo nos marca la diferencia de la pasión. A veces creemos que es una emoción, pero la pasión es una energía. Yo soy una abuela
apasionadísima de 6 nietos. La verdad que cuando los veo, a mí los ojos se me iluminan. Yo siento que esa es la pasión, cuando tú tienes una energía por algo. Entonces veo cómo nos cuenta la parábola. Jesús habla de este campesino que encontró este tesoro, pero no fue por casualidad. Él fue afectado. Imagínate que fue afectado a manera de venderlo todo. Pero me llamaba la atención también, yo expulgando un poquito sobre este pasaje, que él encuentra el tesoro. Pudo habérselo llevado, pero no, lo volvió a esconder. Y después pudo haberlo llevado y vendido para comprar el campo, pero no. Él sabía que ese campo estaba no valorado lo suficiente, porque ese campo tenía un valor escondido. Y yo creo que cuando Jesús habla de eso, Él está comparando el reino de los cielos precisamente con ese campo. Es un tesoro que tenemos escondido y que a veces está subevaluado. Quería contarles una historia también a ustedes, amigos que nos acompañan, pero fíjense que hace algunos años, por ahí por la pandemia, uno de nuestros hijos llegó a la casa a decirnos que quería invertir en el Bitcoin. Ya se pueden imaginar, nosotros se nos paró el pelo y dijimos, ¿qué es eso del Bitcoin? No lo conocíamos. Y por supuesto que le dijimos que estaba loco, pero invirtió. En esa época, el que invertía $10 o toda su fortuna, hoy pues ya se pueden imaginar. Lo mismo pasa con el reino de los cielos. Y yo me preguntaba, ¿en qué estoy invirtiendo mi tiempo? ¿En qué realmente estamos invirtiendo nosotros nuestro tiempo? A veces estamos llenándonos de fortunas terrenales que caducan, pero el reino de los cielos es un negociazo. Jesús nos está hablando de un negocio, el negocio de comprar y vender. Así que creo que también esto es algo emocionante que podemos nosotros percibir y de tratar de trabajar en lo que es correcto y hacer como este campesino, de tomar ese tesoro para nosotros. Y el autor dice, una cosa es descubrir el tesoro y otra cosa es reclamarlo. Y nosotros tenemos delante de nosotros el perdón, la restauración, la gracia, la salvación que siempre hemos estado buscando. ¿No crees que sería un error grandísimo el hecho de no reclamarlo en el sentido de acercarnos a Jesús y hacer nuestro todo eso que nos ofrece? Sin embargo, en la práctica lo hacemos, ¿no? En la práctica solemos hacerlo porque lo tenemos ahí, pero no aprovechamos esa vida que Él nos está ofreciendo, Ricky. Sí, y el Señor está ahí, está ofreciendo. Y mira, a mí me gusta tanto porque el Señor en su amor jamás nos obliga a hacer algo. Es más, uno de los pasajes bíblicos que más llena mi corazón es Dios presentándose delante del pueblo y decir, he aquí yo pongo delante de ti la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Y me gusta tanto porque Dios dice, escoge pues la vida. Yo deseo que escojas la vida, pero al final está en nuestras manos, ¿verdad, Julio? Tomar la decisión por Cristo no puede ser una obligación, no puede ser por coacción, sino que tiene que ser una decisión voluntaria que nosotros tomamos de hacer a Jesús nuestro Señor y nuestro Salvador. Y una vez lo descubrimos, entonces podemos decir verdaderamente, doy todo lo demás por basura porque conocí a Cristo. Pero eso lo podemos descubrir solo cuando lo hemos experimentado. Sí, definitivamente. Y ha llegado el momento de que oremos y lo voy a pedir a Gisela que nos dirija en esta oración, pero quiero recordarles por ahí o compartirles, escuché una frase de un predicador hondureño y él dice, hay personas que dicen, yo dejé todo por seguir al Señor. Y él dice, esa frase es falsa, porque cuando tú llegaste a Jesús no tenías nada. Él es todo lo que necesitabas. Y yo creo que estamos en ese punto, en donde lo que decía Pablo, ahora tengo aquí todos mis carteles y mis presentaciones. Sin embargo, eso es nada si Cristo no está en nosotros. Yo quiero pedirte, Gisela, por favor, dirígenos en un tiempo de oración. Gracias, Julio, qué bendición. Y así es, hermanos, estamos hoy pidiéndote, Señor, que tú hables a nuestro corazón, que seas tú el que cambie ese corazón de piedra por un corazón noble como el tuyo. Que podamos nosotros ver todo lo que tú inyectas en nuestra vida. Que si tenemos trofeos quizá que son más importantes en este momento, podamos hacerlos a un lado. Sé tú el que nos muestre, el que nos dé esa determinación para que solo tu gracia nos baste y que puedas en nuestra debilidad ser tú perfeccionado, glorificado. Que cada uno de nosotros, Señor, esta mañana podamos iniciar el día con la certeza de que tú eres el gran tesoro que habita en nuestro corazón, que podamos encontrarte y que podamos pasar ese tiempo y llenarnos de tu amor, porque con tu perfecto amor lo tenemos todo. En el nombre de Jesús, amén. Yo quiero invitarlo para que no se separe, vaya a prepararse el café
o dele más volumen mientras vamos a una breve pausa y regresamos con más de su programa Vaya con Dios. La historia de Mardoqueo se cuenta la historia de una pareja judía muy piadosa. Se habían casado con un gran amor y el amor nunca murió. Su mayor esperanza era tener un hijo para que su amor pudiera caminar por la tierra con gozo y así ver cumplidos sus sueños como toda pareja que se ama. Sin embargo, hubo dificultades y como eran muy piadosos, oraron y oraron y oraron. Junto con otros esfuerzos considerables, he aquí que la mujer concibió. Cuando ella concibió, se rió más fuerte que Sara cuando concibió a Isaac. Y el niño saltó en su vientre más alegremente que Juan cuando saltó en el vientre de Elizabeth con la visita de María. Y 9 meses después, un pequeño y agradable niño llegó a este mundo. Y lo llamaron Mardoqueo. Era travieso, entusiasta, ergullía los días y soñaba por las noches. El sol y la luna eran sus juguetes. Creció en edad, sabiduría y gracia hasta que llegó el momento de ir a la sinagoga y aprender la palabra de Dios. La noche anterior a que comenzaran sus estudios, sus padres se sentaron con él y le dijeron lo importante que era la palabra de Dios. Hicieron hincapié, hicieron énfasis en que sin la palabra sería una hoja de otoño en el viento del invierno. Él escuchó con asombro, sin embargo, al día siguiente nunca llegó a la sinagoga. En lugar de eso, se fue al bosque, a nadar en el lago y a escalar los árboles. Cuando volvió a casa esa noche, la noticia se había extendido por todo el pequeño pueblo. Imagínense, todo el mundo sabía de su vergüenza. Sus padres estaban fuera de sí, no sabían qué hacer. Así que llamaron a los modificadores de comportamiento para cambiar la conducta de Mardoqueo, hasta que no hubiera ningún comportamiento de Mardoqueo que no fuera modificado. Sin embargo, al día siguiente él se fue al bosque a nadar en el lago y a escalar los árboles. Así que llamaron a los psicoanalistas, que desbloquearon los bloqueos de Mardoqueo, de modo que no hubiera más bloqueos en él. Sin embargo, él se fue al día siguiente a nadar al lago y a escalar los árboles. ¿Qué hacemos con Mardoqueo? Entonces, sus padres se afligieron por su hijo amado. Parecía no haber ninguna esperanza. En ese mismo tiempo, el gran rabí visitó el pueblo y los padres dijeron, tal vez el rabí. Y llevaron a Mardoqueo a ver al rabí y le contaron su historia de dolor. El rabí vociferó, dejen al chico conmigo y voy a tener una charla con él. Ya era bastante malo que Mardoqueo no se presentara en la sinagoga, pero dejar a su amado hijo a solas con este hombre era aterrador. Sin embargo, ya habían llegado hasta aquí, así que lo dejaron. Ahora Mardoqueo estaba de pie en el pasillo y el gran rabí de pie en su salón. Hizo una seña, muchacho, ven aquí. Temblando Mardoqueo se puso delante de él y a continuación el gran rabí lo recogió y lo mantuvo en silencio contra su corazón. Sus padres vinieron a buscar a Mardoqueo y lo llevaron a casa. Al día siguiente fue a la sinagoga para aprender la palabra de Dios. Y cuando terminó, se fue al bosque. Y la palabra de Dios se hizo una con las palabras de los bosques, que se hicieron uno con las palabras de Mardoqueo. Y fue a nadar en el lago y la palabra de Dios se hizo una con las palabras del lago, que se hicieron una con las palabras de Mardoqueo. Y subió a los árboles y la palabra de Dios se hizo una con las palabras de los árboles, que se hicieron uno con las palabras de Mardoqueo. Y el propio Mardoqueo creció hasta convertirse en un gran hombre. Las personas que eran capturadas por el pánico se acercaban a él y encontraban paz. Las personas que no tenían a nadie se acercaban a él y encontraban comunión. Las personas sin escapatoria se acercaban a él y encontraban una salida. Cuando venían a él, les decía, por primera vez conocí la palabra de Dios cuando el gran rabí me abrazó en silencio contra su corazón. El corazón es entendido tradicionalmente como el lugar de las emociones, de donde surgen los sentimientos más fuertes, tales como el amor y el odio. Sin embargo, esta descripción acotada del corazón como la sede de los afectos la limita a una dimensión del ser total. Obviamente, esto no es todo lo que tenemos en mente cuando oramos. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. O lo que Dios quiso decir cuando habló por boca de Jeremías, pondré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. O lo que Jesús quiso decir cuando dijo,
Dichosos los del limpio corazón. El corazón es el símbolo que empleamos para capturar la esencia más profunda de la personalidad. Simboliza lo que yace en el núcleo de nuestro ser, define irreductiblemente lo que somos en realidad. Podemos conocer y ser conocidos solo si revelamos lo que está en nuestro corazón. Cuando Mardoqueo escuchó el latido del corazón del gran rabí, escuchó más que la sístole y diástole de un palpitante órgano humano. Penetró en la conciencia del rabí, entró en su objetividad y llegó a conocer al rabí de una manera que abarcó el intelecto y la emoción y lo trascendió. El corazón le habló al corazón. Considere la declaración provocativa de Blaise Pascal. El corazón tiene razones que la razón no entiende. De la misma manera, Dios dejó en su palabra pasajes que nos hablan de su gran amor por nosotros. El latido amoroso del corazón de Dios por sus hijos lo vemos en estos textos. Jeremías 31:3, con amor eterno te he amado, por eso te sigo mostrando mi fiel amor. Sofonías 3:17, el Señor tu Dios está en medio de ti, poderoso para salvar. Se gozará sobre ti con alegría, callará de amor, se regocijará sobre ti con cánticos. Isaías 49:15 y 16. ¿Se olvidará la mujer de su niño de pecho para dejar de compadecerse del hijo de su vientre? Pues aunque ella se olvide, yo nunca me olvidaré de ti. He aquí que en las palmas de mis manos te tengo grabada. Y así, cuando comprendemos el amor de Dios, cuando decodificamos los latidos de su corazón por nosotros, somos capaces de dejar todo lo que sabemos por seguir a Dios y sus caminos. ¡Uy, qué fuerte! Wow. Y saben, a mí me conmueve mucho la historia de Mardoqueo y por eso es el título de hoy. Todos somos Mardoqueo, porque todos hemos estado en ese punto. Pero el hecho de esta frase de por primera vez conocí la palabra de Dios cuando el gran rabí me abrazó en silencio contra su corazón, soy yo, ¿verdad? Me identifico totalmente porque, digamos, todos tenemos un pasado, todos tenemos una historia, todos tenemos historias de ir en contra y de llevarle la contraria a Dios, de darle la espalda a Dios. Yo cuento que en mi preadolescencia, yo conocí al Señor cuando era adolescente, pero en mi preadolescencia mucha gente me habló del Señor. Yo estudiaba en un colegio en donde llegaban misioneros norteamericanos a predicar y yo cada vez que llegaban pasaba a hacer mi oración de fe y sobre todo era porque regalaban un libro, ¿verdad? Entonces yo quería el libro que regalaban y pasaba a hacer mi oración de fe, pero me llegó el día en donde el maestro me permitió conectar su corazón con el mío y ese día bastó para que yo tenía 14 años y medio, Ricky, hace poquito, pero eso bastó para que su corazón conectara con el mío y yo permaneciera, ¿verdad? Y ahí hubo un cambio, una transformación. Nadie me obligó y si alguien está ahí, pero dices que ustedes los obligan a hablar de eso, nadie me obliga a hablar de la palabra de Dios. Lo hago porque creo en la transformación de lo que el Señor puede hacer, creo en el gran amor del Señor. Y yo creo que es la historia de todos nosotros. Todos hemos sido Mardoqueo, en donde hemos llevado la contraria, pero el Señor nos ha amado y hemos sentido su corazón y nos ha llevado a Él a través de su gran amor. Así es, Julio. Cuando quieres explicárselo a alguien, no puedes. Y no puedes porque es una experiencia, es algo tan íntimo. Y como tú dices, el día que nos rescata, ¿verdad? Ese día en que encontramos realmente esa conexión, ese latido tan especial, el día en que decimos, hoy es un parteaguas en mi vida porque me logro conectar. Y algo que me llama mucho la atención cuando decimos todos queremos ser Mardoqueo es porque sabemos que sabemos lo que tenemos que hacer. Ajá. Y escuchamos la palabra de Dios, pero a veces solo la escuchamos y no logramos hacer ese contacto especial. Más de alguna vez, no sé si a ustedes les ha pasado que te preguntas, pero ¿y cómo hago? Se ha probado todo. Cuando te dicen, deja todo a los pies del Señor, tus problemas, y tú dices, pero yo ya dejé mi mochila, ya dejé todo ahí, te vas confiado. 1 hora. Y ves que en la noche retomaste todo de nuevo y tú lo quieres hacer. Tener esa confianza, como tú dices, cuando escuchas el corazón, esos latidos de Dios que te reafirman. Y ves al final, me impacta porque soy mamá. Y entonces esta lectura nos toca un poquito a nosotras, las mujeres, las mamás. Y dice, aunque tu madre se olvidara de ti, que yo me pongo a pensar, ¿y eso cómo se puede hacer? Porque uno pensaría que cuando los hijos crecen, los problemas se vuelven pequeños y no, sabemos que vamos en ese avance, pero como mamá siempre estás pendiente. Pero
Dice, aún si se olvidara de ti, yo te tengo grabado. Es que no nos está hablando de que tenga pincelazos, sino imagínate lo que es estar grabado en las palmas de Dios. No puede haber nada más hermoso tener esa promesa. Yo los invito a que lo metamos en nuestro corazón, que hoy sea como esas palabras que estamos pidiendo. ¿Cuál es un tesoro para ti? Ese, que Dios nos tiene grabados en la palma de sus manos. Y que es una experiencia, porque en Romanos 10 nos dice que con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Pero el orden comienza con el corazón. Y es eso, no es un entendimiento mental, intelectual, sino que es lo que decías, es esa conexión de corazón a corazón. Cuando nosotros nos conectamos con Dios, cuando podemos verlo como ese Dios amoroso que nos quiere ¿verdad? Apretar contra su pecho y poder escuchar su corazón, es cuando nosotros entonces tenemos esa experiencia con Dios y es cuando se convierte hasta fácil decir entonces ya las palabras para recibirlo como Señor y Salvador, porque con el corazón primero se cree para justicia y después con la boca se confiesa para salvación. Entonces, creo que es eso, o sea, nosotros tenemos que permitir al Señor que experimentar el tener esa relación con Él. Y sabes, si algo me enamoró a mí de Dios y por eso camino hasta el día de hoy, después de unos cuantos años de ser cristiano, es porque Él me amó y porque me sentí amado. Y cuando yo sentí ese latido del corazón de Dios que me decía, vení para acá, todo va a estar bien, o sea, tranquilo. Y Él me abrazó, pude escuchar su corazón. Entonces, mi vida cambió y por eso es que, como decías, Julio, es interesante porque habrán personas que dirán, sí, pero tal vez lo dicen porque les piden que lo digan o porque les pagan por decirlo, pero tenemos una pasión por contar acerca de Jesús porque nosotros hemos experimentado esa relación de corazón a corazón. Entonces, creo que es lindo, ¿verdad? El pensar en que tenemos que ser como Mardoqueo, experimentarlo y después también compartirlo. Creo que no solo quedarnos con esa buena noticia, ¿verdad? Sino que así como hemos experimentado el amor de Dios, también poder con otras personas hacer lo mismo. No es solo de decir cosas, no es solo de, ¿verdad? De dar direcciones, sino de poder compartir ese corazón de amor. Creo yo que eso es lo que hace la diferencia, por lo menos para mí, es lo que hizo la diferencia. Es precioso. Sí. Quiero invitarlos de verdad, mira, a que lean este libro. De verdad, es un libro que puede cambiar tu vida. Y rápidamente, porque sé que el tiempo es cortito para nosotros, quiero contarte una pequeña historia que a mí me hizo llorar, justamente de este capítulo que estamos leyendo, y hablaba de un hombre, y se las cuento para picarlos, para que ustedes pidan su libro, de un hombre que está en su etapa terminal. Y entonces él va a morir de cáncer, pero llegan a orar por él. Y cuando llegan a orar por él, le llama la atención a la persona que ingresa a la habitación que tenía una silla vacía a la par. Y entonces le pregunta, ay, ¿tienes una silla porque me estabas esperando? Y le dice, no, pues quiero contarte, te lo cuento a ti en confianza, porque si se lo cuento a mi hija me manda al manicomio, como a veces pueden hacer los hijos. Y dice, esta silla yo la coloqué porque no sabía cómo hablar con Jesús. Entonces la coloqué porque yo me imagino que él está sentado ahí en esta silla. Y yo cuando leí eso dije, wow, imaginarme que está sentado a la par de mi cama. Esto hizo una gran diferencia esa noche. Pero la historia continúa y el señor fallece a los días. Y la hija, cuando platica con la persona que llega a orar por él, le cuenta, pues mira, mi papá falleció, yo creo que mi papá pues está con el Señor, pero me llamó la atención algo, y es que cuando llegué a su habitación, él había fallecido, pero tenía su rostro apoyado sobre la silla. ¿Te imaginas? Eso es buscar el amor de Dios. Yo estaba impactada, de verdad. Dije, bueno, quiero compartirlo porque a veces sientes a Jesús bien cerquita de ti y otras veces sientes como que se fue a dar una vuelta y no está contigo. Entonces, ese ejercicio de poner la silla puede ser una gran opción para sentarnos con Él a platicar y conversar y sentirlo cerca. Sí, y digamos que también cuando uno suele tener conversaciones con otras personas y uno les habla del Señor y le dice, no, es que yo sí creo. Y yo creo que aquí el tema no solamente es creer, no solamente es como tener una palabra grabada en la mente, sino que lo que estamos hablando es de que en el corazón, lo que él decía, el corazón es el símbolo que empleamos para capturar la esencia más profunda de la personalidad, simboliza lo que yace en el núcleo de nuestra esencia. No tiene que ver solo con emociones, tiene que ver con la esencia y con la pasión. ¿Jesús está allí o solo está en tu conocimiento? Y perdón que ponga un ejemplo mío, no soy el mejor ejemplo, no soy el ejemplo a seguir, porque soy una persona imperfecta
que fue amada, pero un día compartiendo una charla con adolescentes, se acerca una chica y me dice, solo quiero hacerle una pregunta. ¿Por qué viene con nosotros a compartirnos su experiencia? ¿Qué lo motiva a usted a venir acá? Y yo le decía, solo quiero que conozcan lo que yo conocí, ¿verdad? Que conozcan lo que yo encontré. Y yo creo que de eso se trata, ¿verdad? De compartir lo que descubrimos en el Señor. A veces uno quisiera hacer muchas cosas, un poco locas a veces, ¿verdad? Para alcanzar a otros, pero... Y no hay negocio detrás, ¿verdad? No hay letras ocultas. Simple y sencillamente querés hacerlo porque querés que los demás descubran lo que encontraste. Yo creo que eso tiene que ver con gracia, ¿verdad? Porque en realidad es lo que nosotros hemos recibido de parte del Señor, es esa gracia que nos ha dado lo que nosotros no merecíamos. Y cuando nosotros tenemos la misma actitud del Señor con otras personas, esas personas lo sienten, perciben y comienzan a hacerse incluso la pregunta, porque cuando uno está sirviendo en algún lugar, hay muchas personas que, algunos te lo preguntan directamente y otros preguntan, pero ¿y a él qué le dan por venir? ¿Verdad? O sea, ¿le pagan o qué beneficio saca? Y es como, no, ningún beneficio. Solo quiere compartir de gracia lo que de gracia ha recibido. Y en mi experiencia es lo que ha hecho la diferencia. O sea, el experimentar de otras personas que me han dado a mí, de lo que ellos han recibido, sin nada a cambio. Y de la misma manera nosotros tenemos que compartir con otras personas igual. O sea, porque eso de dar al que no se lo merece es un poco difícil porque en realidad no nos merecemos absolutamente nada. Pero darle a alguien algo que no merece, eso toca el corazón de las personas cuando se dan cuenta que no hay nada oculto, que no hay ningún beneficio para la persona, más que el deseo genuino de compartir el mensaje, ¿verdad? Esa buena noticia de salvación. Entonces, sí tiene que ver con esto y es lindo porque la Biblia siempre nos habla de creer en el corazón. Y uno diría, bueno, si fuera como que a la letra muerta sería, si vamos a creer, tiene que ser en la mente o no, ¿verdad? Tiene que ser así como el cerebro, pero la Biblia nos habla de recibir en el corazón, de poder creer en nuestro corazón, porque eso tiene que ver con una experiencia, no tiene que ver con conocimiento. Y como decías, Julio, que no nos baste saber que Dios existe. Pidamos al Señor que se revele en nuestra vida porque queremos conocerlo. Saber que Él existe no nos hace salvos. Recibirlo en nuestro corazón como Señor y Salvador, eso nos hace a nosotros salvos. Entonces, de eso se trata, de poder experimentarlo, llevar solo de la palabra a la experiencia. ¿No? Y como tú dices, ser testigos. En realidad nuestra vida es un testimonio. Tu vida nos bendice, su vida nos bendice, sus comentarios nos bendicen. Y lo más importante es que podemos llevar fe. Yo no sé si a ustedes les ha pasado, pero a veces no alcanza con tu fe. Y la fe de otro nos bendice cuando alguien nos dice, fortalece. Esto pasó en mi vida, esto ha sucedido conmigo y te da esperanza. Y dices, Dios ha sido fiel. Si Dios lo hizo, lo puede volver a hacer nuevamente con nosotros. Así que todos queremos ser Mardoqueo. Y que a propósito que hoy están celebrando el Día de los Ríos, los Lagos, pues tenemos un Mardoqueo que quería sentirlo en todo momento, que no solamente lo vas a sentir en un lugar, sino que te acompaña, que puedes a través del aire y apasionarte, porque de eso se trata el programa de hoy, es que queremos inyectarlos de esa pasión que solo puede venir por Jesucristo. Esa pasión es ese motor, es una inyección, es una energía que tú no sabes por qué, pero hoy lunes estamos iniciando con una energía especial. Esta semana va a ser increíble porque sabemos que ese tesoro que está dentro de nosotros nos acompaña, que todo lo haremos, como dicen nuestros amigos, como para el Señor, porque esa es la meta, vivir cada momento de la mano de Dios y para Él. Ahora, digamos, lo que tú mencionas de Mardoqueo y su qué hacer, yo lo veo precisamente en la parte de lo que hacemos todos los días, en la cosa, con la cosa o las cosas que nos relacionamos todos los días en las actividades. En lo mío es la comunicación, ¿verdad? Y yo podría apartar y decir, aquí está mi mundo de la comunicación y aquí está mi mundo cristiano donde hablo de Dios y separar. Sin embargo, mi forma de comunicar, yo estoy sumamente afectado de Dios, entonces mi comunicación tiene que ver con Dios y las cosas que hago en redes, en el medio de comunicación, en la radio y todo, tiene que ver con Dios, no puedo apartarlo. Y yo creo que nosotros tenemos la oportunidad de ser afectados en el corazón por Dios, así como lo fue Mardoqueo por el rabí, y a través de lo que hacía afectar a otros. De hecho, la historia termina diciendo que la gente llegaba con él y disfrutaba de su sabiduría y seguramente también de la cercanía de su corazón. Nosotros en lo que hacemos podemos compartir lo que Dios nos dio. No necesitamos tener dos mundos en el mismo mundo, en la misma persona que somos. Afectar a las personas para bien, obviamente, con el corazón acerca de lo que Dios hizo en nosotros.
Sí, creo que eso tiene que ver con lo que hemos venido hablando durante todo el programa, y es cuando estamos tan agradecidos por lo que Él ha hecho con nosotros, entonces queremos compartirlo con alguien más. Yo siempre pienso, si uno por lo menos en lo natural quiere recomendar cuando descubrió un buen mecánico, un buen carpintero, un buen café. O sea, un buen café, sí, ¿cómo no vamos a compartir lo más importante que hemos descubierto nosotros en nuestra vida? Que es tener esa relación con Jesús, que va más allá de solo una mera religión, sino que es una relación con Él. Nosotros podemos experimentar de verdad de poder llevar todo lo que nosotros somos, todas las cargas que nosotros tenemos, llevarlas a Él y poder tener esa compañía de Jesús en nuestra vida. Es genial. Yo, después de conocer al Señor, ahora pienso, cada vez que paso por alguna situación difícil o algo, digo, yo no podría sobrellevar esto sin la relación que tengo con Jesús. O sea, esa esperanza que nosotros recibimos de parte de Él es lo que nos motiva a nosotros a seguir adelante. Y de eso se trata, es de poder seguir creciendo y creciendo y creciendo hasta poder ser como Él. Y Julio, si me permitís, solo hay una persona que escribió en Facebook y estaba preguntando qué significa eso de llegar a ser perfecto. O sea, ¿qué es lo que Dios quiere que nosotros, por qué Dios quiere que nos convirtamos en alguien perfecto o qué? Y como hablábamos hace un momento, o sea, nosotros en el momento que conocemos a Jesús como Señor y Salvador, somos completos en Cristo, pero comenzamos un proceso de transformación y el crecimiento es tratar de llegar a la perfección y tratar de llegar a la santidad. Y Efesios 4 dice en el versículo 13, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Eso significa buscar la perfección. Significa tratar de ser más como aquel que es perfecto. Entonces nosotros caminamos tratando de parecernos más a Jesús. Y la medida en la que nos parecemos más a Jesús es en la medida en la que nosotros nos vamos convirtiendo más en esa perfección de la que estamos hablando. Así que sí, el Señor quiere que nosotros lleguemos a ser perfectos, pero no en nosotros o en nuestras fuerzas, sino que significa llegar a ser perfecto porque nos parecemos a aquel que porque es estamos perfecto. en el proceso a parecernos a Él. Sí, y en realidad lo que estamos buscando es parecernos a Jesús. Hoy esa es la invitación de todo el programa ha sido poder hablar a nuestro corazón, al tuyo, Julito, al mío, y a ustedes, para decirnos en realidad que tenemos ese tesoro escondido y lo tenemos escondido adentro de nosotros. El reino de los cielos está ahí, en nuestro interior. Y es a través del Espíritu Santo que lo invitemos en nuestra vida para que Él sea el que nos vaya revelando, el que vaya cambiando nuestro corazón, porque necesitamos que nuestro corazón esté listo para recibir esta palabra, atesorarla y que realmente llegue hasta lo profundo de nosotros para poder hacer aquello que Dios quiere hacer con cada uno de nosotros. Y saben, leíamos al inicio, el apóstol Pablo decía que yo prosigo a la meta, decía el apóstol Pablo. Y nosotros podríamos hablar de la meta y decir que la meta es la religión, volvernos grandes religiosos. Pero realmente el deseo del corazón del Señor es que, lo que decía Ricky, que nuestra meta sea parecernos a Jesús, ser como Jesús, amar como Jesús. Danilo Montero tiene una canción que se llama Yo no sé vivir sin Jesús. Y la canción dice, yo sé vivir sin mis sueños, yo puedo seguir adelante sin ellos, mas sin mi Señor yo no sé vivir. Y él de su canción habla y dice, yo no quiero vivir sin. Y dice, no quites de mí tu Espíritu Santo, mi mayor riqueza es sentirte aquí dentro de mí. Y yo creo que el reto que nosotros tenemos hoy es luchar y presentarnos delante del Señor y acercarnos al corazón del Señor. De repente hoy nuestro amor se ha apagado y estamos distantes en voluntad y nuestra meta final no es Jesús hoy, sino que estamos enfocados en un montón de cosas vanas. Hoy es un buen día para volver y acercarnos al corazón del Maestro y escuchar sus latidos de nuevo y que Él nos contagie de su vida. Yo quiero invitarte para que oremos juntos. Ora conmigo y dile, Señor, hoy me presento delante de ti y te pido, vivifícame, lléname de vida. Espíritu Santo, trae tu amor a mi corazón, lléname de tu pasión. No quiero ser solo un loco apasionado por lo que a mí me gusta o por lo que quiero. Quiero ser un loco apasionado por hacer tu voluntad. Quiero, Señor, ser lleno de tu amor. Quiero estar en ese proceso de transformación hacia la perfección, no para vanidad o para presumir, sino todo lo contrario, para modelarte a ti y para decirles a los que están cerca, Dios, el Señor Jesucristo, transforma vidas y da razón de vivir. Señor, hoy nos presentamos delante de ti y agradecemos tu bondad, tu misericordia y tu favor. En el nombre tuyo oramos. Amén. Ha sido un lindo programa hoy. Yo me voy muy retado. Creo que uno se queda en los afanes de la vida y
Y cuando uno se queda en los afanes de la vida, uno se enfría, ¿verdad? Y se aleja de la voluntad del Señor y empezamos a escuchar al impostor allí en cuanto a las cosas importantes, pero Jesús es el importante. ¿Qué se llevan del programa de hoy, Ricky? Yo me llevo que nosotros tenemos que preguntarle al Señor por qué ha permitido que nosotros tengamos lo que tenemos, por qué hemos experimentado lo que hemos experimentado, por qué nacimos donde nacimos y todo lo demás. Y entonces le pidamos a Él que pueda utilizar eso para poder llevar su mensaje a otras personas que nos van a escuchar más fácilmente a nosotros que a alguien que no tenga esa experiencia, ¿no? Wow. Gisela. Y yo me llevo que Jesús está ahí, en nuestro corazón, queriendo tener el permiso nuestro de ser transformados, de buscar esa intimidad. Y finalmente me llevo a la promesa última que dice que estamos grabados en la palma de sus manos. A veces necesitamos ese recordatorio porque sentimos que la vida pasa y que quizá algunas cosas que nosotros tenemos pues no las podemos resolver, pero empezar este día y llevarme esa promesa de que ahí estoy resguardada, cuidada, y si estoy con Él lo tengo todo porque es mi verdadero tesoro. Hay una canción para los contemporáneos allá de los 90, una canción de Parucía que decía: te seguiré, Señor, con todo mi corazón, hasta decir, como tu siervo Pablo, la carrera ha acabado, la victoria yo he ganado. Y hagamos el esfuerzo, vale la pena no quedarnos solo frente al tesoro, sino ir y recibir el tesoro, hacer algo con ese tesoro. Yo quiero invitarlos, gracias Ricky, gracias Gisela, gracias a ustedes por el favor de su sintonía. Nos vamos a despedir juntos diciendo que gracias a Dios hoy es lunes, así que se prepara y juntos decimos gracias a Dios, hoy es lunes. Buen inicio de semana. Con Dios.